Ya teniendo continuación del tema, vamos a la pregunta número 8. Vamos allá. La pregunta número 8 nos dice: ¿qué notaciones se utilizan comúnmente para el modelado de procesos? Por ejemplo, BPMN. Algunas notaciones comunes son, y se los voy a leer porque su nombre está en inglés, son BPM, Business Process Model Annotation, o gestión de procesos y modelos de notamiento o notación, no estoy muy seguro. UML, Unified Model Language, bueno, aquí dice lenguaje unificado de gestión, y diagramas de flujo. Se basan en esto para crear estos tipos de modelado de procesos, en el cual en el anterior video hablamos que era la forma de graficar poco a poco el éxito o acciones que toma la empresa a medida de que ésta produce poco a poco. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 9 nos dice: ¿qué son los KPIs y por qué son importantes en la gestión de trabajo? Los KPIs son indicadores claves de desempeño. ¿A qué me refiero con esto? Los KPIs pueden determinar la forma eficiente en la cual se está llevando una acción, si es buena, si es mala, y de esta manera tenerla para como clarificarla, y de esta manera saber por qué está dando, no sé, menos 5 puntos a este trabajador, no está cumpliendo con el desempeño o con las especificaciones que pide el puesto. Y de esta manera también se busca tener, en este caso, una capacitación y integrantes de trabajo que cumplan con estos indicadores, es decir, son buenos en su trabajo, por lo tanto pueden quedarse, pero con esto, como dice, indicadores y procesos, quiere decir que los que no cumplan con los mismos deberán irse de la empresa o deberán recibir otras capacitaciones para llegar a este desempeño. Este desempeño también se basa en trabajadores, producción, tiempos de producción y la misma calidad. Ahora vamos allá. ¿Por qué son importantes la gestión de procesos? Excelente pregunta. Como los acabo de nombrar, son incluso importantes para la forma en que se pueden contratar algunos. En una gestión de procesos, como hablamos anteriormente, dijimos que de esta ser mala, una empresa peligra a quebrar. Digamos que los KPIs sería una forma en la cual se puede cualificar que estas gestiones están saliendo de una manera perfecta y se lleva inestables. En ejemplo, sería: compramos esta materia prima a 2000 y los KPIs serían cuánto se puede sacar de esta materia prima, cuál es su tiempo de uso, cuál es su durabilidad. Y si, por ejemplo, cumple con los estándares que está pidiendo los KPIs, perfecto, esa planificación ha salido satisfactoriamente, incluso ha tenido nueva atención trayendo este beneficio. Eso me refiero con esto. Proporciona ejemplos. Aquí nos dicen algunos ejemplos de los KPIs. Vamos a decir que estamos atendiendo a un cliente y el cliente no se siente cómodo con nosotros. Por lo tanto, si nuestro jefe segundo está por aquí, nos va a decir: hey, no estás cumpliendo con los KPIs, no lo va a decir así de esa manera, pero nos va a decir que no estamos cumpliendo con las especificaciones del puesto. Una es decir, estamos haciendo un trabajo mal. Al momento de atender a un cliente sería el tiempo de respuesta, el cómo resolvemos sus problemas o el modo en el que le podemos vender al mismo. En la producción es muy interesante porque es un ejemplo que quería dar. Digamos que nosotros creamos 50 latas ronda por minuto. 50, sí. Según la producción son 50 latas por minuto. Vamos, taca, 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 taca. De 50 salen 20 malas. Algo hay malo, ¿no? Tenemos o una gestión, un proceso malo y no estamos cumpliendo con los KPIs, ¿cierto? Entonces, la producción debería ser, según lo que hemos estado hablando, las 50 pasan, se cumple la producción, se ve que el desempeño va subiendo y cuando el desempeño sube es más complicado como al mismo tiempo bajarlo. ¿A qué me refiero? Porque estás creando un precedente de que tu producto es rápido de producir y cumple con las especificaciones que pide el cliente. Al igual al momento de producirlo y venderlo, porque, ok, pasa de producirlo, cumples con los KPIs de producción, pero cumples con los KPIs de venta, cumples con ese desempeño al momento de vender el producto ya creado. Es diferente. A la venta podemos hablar de tasa de conversión o tasa en la cual tarda tanto tu producto de un punto A a un punto B a ser vendido. Vamos al 11. ¿Cómo identificarías cuellos de botella y áreas de ineficiencia en un proceso existente? Me encanta. Cuando hablamos de cuello de botella,
Es un término que yo, por ejemplo, uso para las computadoras. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que una computadora está compuesta de todos sus núcleos y un cerebro. Si el cerebro es lento, no deja usar todo el poder. Si el poder es poco, no puede utilizar todo su cerebro. Esto hablaríamos de un cuello de botella. ¿De qué nos sirve tener unos CAPIs excelentes si tenemos una gestión horrible? ¿O de qué nos sirve tener una gestión muy buena si nuestro proceso productivo es malo? Es contraproducente. A esto se refiere esto. Que estos mismos cuellos de botella estos mismos cuellos de botella y áreas de ineficiencia son muy fáciles de conseguir, en este caso identificar. ¿Cómo lo identificaríamos? Vamos allá. Digamos que en un proceso productivo nos mandan a hacer 500 latas. Tenemos una hora, ok, 500 latas es una hora. Y haces 20. Ahí hay algo malo en tu proceso productivo. O no planificaste bien tu tiempo, no tienes un buen control de tus máquinas, poca capacitación en tus trabajadores. Hay un problema ahí. Si digamos en la gestión. El otro día pasó que estaba en una conferencia y pedí algo. Por ejemplo, pedí un destornillador. Y en el sistema SAP hay un problema de gestión que se está resolviendo incluso. Esto ya pasa lo inventado. Uno pide, por ejemplo, un control y el control puede durarte 2 meses en llegar. Eso es un problema de gestión el cual no se ha solucionado. Y eso es un caso práctico de día a día en donde trabajo. Entonces estaríamos hablando de que, ok, un control no hace gran diferencia, pero si yo necesito un taladro de mecha para mañana y mi tiempo máximo para de espera son 2 horas, estamos diciendo que estamos perdiendo todo ese tiempo, esas horas, hombre, por el simple hecho de una mala gestión. Eso trae problemas. O cuellos de botella. Estos son algunos ejemplos que les quería dar. Otros ejemplos pudiéramos decir, son un poco complicados de áreas de ineficiencia de proceso. Es áreas, cuando ya hablamos de áreas, podemos decir áreas completas. ¿A qué me refiero a áreas completas? Un taller súper desorganizado, una organización que no lleva bien cuánto gana y cuánto sale de la empresa. Esos son algunos cuellos de botella. Vamos con la pregunta 12. ¿Qué herramientas y técnicas utilizarías para analizar un proceso y detectar problemas? Perfecto. ¿Qué técnicas? Algunas técnicas que usaría yo, por ejemplo, no sé si estén muy familiarizados con la metodología de investigación. Por ejemplo, la metodología de investigación se basa en pasos metodológicos en la cual, según fenómeno, se ve qué hace el fenómeno, se investiga a profundidad y se busca la solución del mismo. Al menos eso haría yo. ¿Qué haría yo para conseguir un problema? Si yo estoy viendo que mi planta de producción tarda mucho en crear estos productos que necesito vender con urgencia, buscaría, uno, ¿en dónde tarda más este proceso? Dos, ¿por qué tarda tanto? Y ahí estoy siguiendo los pasos metodológicamente. Tres, crearía hipótesis o buscaría un pH IBA, que sería un planificar, hacer, actuar y verificar, para comenzar a arreglar esto, porque estamos hablando de plantas de producción. Aquí es donde se ocurren más despidos y a la vez más contrataciones. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos gente capacitada, procesos en los cuales vendamos nuestro producto de una manera rápida para que el cliente sea satisfecho y nosotros tengamos otra vez dinero para volver a invertir. Eso sería lo que yo haría, o los pasos claves que haría para tener un proceso y volverlo a activar. Vamos con la pregunta número 13. Bueno, vamos rápido. Describe los pasos claves para rediseñar un proceso. Sinceramente a mí me gusta esta pregunta porque el crear un proceso quiere decir que para mí, creas una nueva forma en la cual puedes llevar a tu empresa a un éxito. ¿A qué me refiero con esto? A crear un nuevo proceso quiere decir que creas una nueva planificación de cero, una nueva forma de hacer las cosas. Identificas un proceso actual, digamos que tardas 20 minutos en hacer una lata, identifica el proceso actual y dice, puedo mejorarlo. ¿Cómo? Tomando ciertas medidas, como puede ser tiempo de fabricación, y cualificándolos para ver en cuánto los podemos reducir, en la forma en la cual los trabajadores de dicha empresa han sido, no sé, cualificados o entrenados, también se puede mejorar y de esta manera, muy poco a poco, queda este proceso que rompa esas barreras o rompa esos estigmas que ya están intrínsecos en ese proceso viejo para traerlo nuevo. ¿A qué me refiero con esto? La forma en que se crean los autos. Me gusta mucho la forma en que se crean los autos. Antes tardaban, bueno, según antes, Ford tardaba en hacer 1000 un año.
Hoy hacen 1000 en una hora. A esto me refiero. Poco a poco, los procesos antiguos deben ser rediseñados para crear procesos nuevos, los cuales cumplan con las especificaciones del cliente y de la misma empresa, para así seguir compitiendo y creando este tipo de producto que todos tenemos en nuestras mesas y todos nos encanta. Vamos con la pregunta 14. ¿Cómo evaluarías el impacto de un rediseño de procesos? Ok, ya digamos que tenemos el precedente de nuestro proceso y creamos uno nuevo. ¿Cómo sabríamos si nuestro proceso nuevo está cumpliendo o está siendo eficaz? Con los CAPIs, lo mismo que acabamos de hablar. Los CAPIs, en pocas palabras, son la forma en la cual podemos cualificar cualquier, cualquier parte de la empresa, organización. Así que si nosotros dijimos hace como 2 minutos que tardamos 20 minutos en hacer una lata, los CAPIs serían ¿cuánto tiempo de producción tiene? 5 minutos por lata. Perfecto. Hemos cumplido aunque sea con la planificación que teníamos de reducir los costos. ¿Por qué costos si estamos hablando de tiempo? Horas, hombre. Por ejemplo, antes se utilizaban 2 rollos por 1000 latas, ahora se usa uno y se hace las mismas latas. Hemos planificado un abaratamiento de costos que al mismo tiempo ayuda al proceso y sube los CAPI. Es decir, estamos cumpliendo con todo lo que estamos, como decir, planificando. En qué pocas palabras podemos decir que al momento de evaluar el impacto de un proceso se hace mediante CAPIs o estos mismos modelos de producción, los cuales se cualifican poco a poco y se va dando un chequeo a cada vez o cada evolución del mismo. Vamos a la pregunta 15. Está quedando medio largo. ¿Cuáles son los desafíos comunes en la implementación de mejoras de proceso? Esto es perfecto porque se ve ahorita día a día cada vez con la digitalización. Por ejemplo, hay una frase que dice un jefe que el indio sufre por cada estrella de pantalla. ¿Qué se refiere con esto? Que por ejemplo la antigua generación no está muy adecuada a utilizar computadoras a diestra y siniestra como se usa hoy. Y yo le digo, yo voy a sufrir, yo voy a ser ese indio en algún momento cuando la nueva generación crea otra nueva tecnología. Esto se ve muy presente en cuando hablamos de desafíos comunes, de implementación de procesos. ¿Por qué? Porque a veces la mayoría de problemas que hay al momento de un proceso productivo es porque las máquinas son muy viejas o la forma en que trabajan tiene mucho tiempo que no se implementa algo nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos acostumbrados a realizar, no sé, un cambio de aceite con dos palancas, y un día nos dan una y nos dicen que es mucho más rápida, va a haber primero esa distancia de procesos, porque no estoy acostumbrado a hacerlo con una sola palanca. Ok, con calma. Segundo, va a ser otra capacitación nueva para quitarlo con esa palanca. Y tercero, a lo mejor no va a ser tan efectivo. Esto mismo hablamos de esto, porque está la resistencia al cambio, cosa que es muy normal. Porque, por ejemplo, hay muchas empresas antiguas que al pasar al modelo de digitalización, como hablamos en el video pasado, que cuando BlackBerry no quiso cambiar sus pantallas de tecla a táctil, porque pensaron que eso iba a ser un precedente, y no pasó. ¿A qué se refiere este punto importante? Que yo siento que más que una pregunta, es un punto al futuro. Que todo es digital, todo va cambiando poco a poco. Y eso quiere decir que al ser todo digital y todo va cambiando poco a poco, esa resistencia al cambio se tiene que acabar en algún momento. Y que cada vez que hay un cambio, esa resistencia está presente. Por lo tanto, al uno mejorar, está esa resistencia. Y en un proceso, mucho más, ya que tendrías que capacitar a toda tu gente nueva, o en caso de ya automatización, eliminar poco a poco esos trabajos que eran que la empresa siga ganando. Podemos decir entonces que los desafíos comunes de la implementación de cambios es no tanto desafíos porque no son muchos. Para mí el desafío común y general es la resistencia al cambio. Completamente. Vamos a la pregunta número 16. ¿Cómo asegurarían la participación y compromiso de los empleados? Realmente me gusta esta pregunta. ¿Por qué me gusta esta pregunta? Porque he estado ya en los dos pies, en los zapatos de ambos. ¿A qué me refiero con esto? He sido empleado y he sido en un momento jefe. ¿A qué me refiero? Cuando uno crea un cambio o cambia ese paradigma se conoce como el conocimiento que engloba todo
vamos a decir, una comunión y que de repente se rompe para crear un nuevo paradigma, ¿verdad? Es normal que los participantes de dicho paradigma no quieran irse de él, porque están eh, sosegados o están intrínsecos en el mismo. Y cuando se crean este tipo de cambios tan bruscos, la normalización es la resistencia al cambio que estamos hablando. Pero ¿cómo aseguraríamos nosotros el compromiso y participación de los empleados? Fácilmente, haciendo que ellos también sean, no tanto partícipes, sino sean los líderes. ¿A qué me refiero con esto? El otro día querían cambiar la forma en la cual se hacen unas paredes, aunque sea en mi trabajo, se querían hacer una pared. Y le preguntaron a todos los obreros el cómo harían ellos una pared. Una pared. Eso cambió su forma de cómo trabajaban y el cómo ellos mismos podían cambiar los procesos al momento de arreglar algo. Más que todo en un ámbito como lo es la electromecánica, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de esto es al uno como jefe crear este tipo de cambios y planificar dichos cambios, al momento de estar estos participantes, en este caso empleados, en el mismo, ellos también van a buscar la forma de participar, pero uno también tiene que buscar la forma de incluirlos a ellos y de esta manera crear un cambio completamente. Por ejemplo, si buscamos una definición, este sería mediante la comunicación efectiva y capacitación, participación en el proceso de toma de decisión. En pocas palabras, eso que estamos nombrando es incluirlos, capacitarlos en estos nuevos procesos y hacer que estos mismos se vuelvan líderes positivos. Líderes positivos, es decir, un líder que busca que todo su planta o, por ejemplo, su grupo de trabajadores sepa lo que está haciendo. Ya. Y de esta manera ir creando poco a poco estos pequeños líderes que en un futuro crearán nuevos procesos. Bueno, nos quedamos en la pregunta número 17. Voy a cortar el video ahorita y ya les mando la siguiente parte.